queríamos acceso a una base de datos muchísimo más grande. Así que dijimos, hey, ¿por qué no creamos una página web donde cada persona que tiene una casa pueden ellos mismos colocarlo en la página web y nosotros nos encargamos de cuál es la mejor y compramos una casa? Esa es la pregunta que todo el mundo me hacía. Pero ¿Hacías? ¿cómo hacen plata? ¿Cómo hacías plata? La gente me invitaba a su casa y me daban de comer porque decían, esta pobrecita no hace plata. Esa experiencia de trabajar con tu pareja En casa, en el mismo lugar, sin oficina, sin espacio, ¿eso bien o mal? Mal, porque al rato, y soy una persona un poco privada, y al rato está llegando todo tipo de clientes, mensajeros, gente entregando un cheque. No hay privacidad, no hay privacidad. Exacto, y es como tu casa, entonces está raro. Entonces vamos a darle la bienvenida a Wendy Jordan. Creo que es una de las, no creo, yo me atrevería a decir que está entre las top 5, por lo menos top 3 emprendedores panameños. Muchas personas no saben quién es Wendy, pero me atrevo a decir que todo el mundo sabe que es Encuentra 24, y Encuentra 24 es el bebé de Wendy, de la fundadora, y quiero que hablemos un poquito de eso. Podemos empezar por ahí. Explícale a la gente cuál fue tu rol en Encuentra 24, cuál es tu relación con Encuentra 24 y desde qué época viene eso, porque hay gente que cree que eso se inventó de un día para otro y que esas cosas a veces son más fáciles de lo que son. Sí. Hay una tendencia de ver a los emprendedores o a cualquiera, a los atletas que logran algo, solamente se ve la parte que sobresale, la parte de éxito y no todo lo que está detrás, todo el trabajo, todo el sacrificio, sufrimiento. Y entonces empecemos por ahí, cómo arranca toda esta historia y después vamos a ir viendo cómo fue evolucionando y dónde estás hoy. Okay, vale. Primero que todo, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Sí. Directo desde Suiza, para que sepan. Directo desde Suiza, me contactaste y llegué. Escuché el llamado. Me alegro, me alegro. A ver, yo soy fui socia fundadora de Encuentra 24. La creé junto a mi co-founder en el 2005. Así que imagínate, hace 20. O sea, hace 20 años se creó Encuentra 24. Exactamente. Ahora, tú no estudiaste eso, tú no fuiste a la escuela para inventar un negocio, o sea, antes de eso, ¿qué habías hecho? Realmente. Para que la gente entienda cómo esta cosa se da. Yo estudié marketing, así que ¿Aquí en Panamá? Aquí en Panamá. Así que yo fui a ULACIT. A ULACIT. Y yo primero estudié un año a ingeniería informática. Ah, ¿de verdad? Ah, bueno, sí, tenías un background. Había algo que yo quería hacer con la informática. ¿Te gusta la tecnología? Me encanta la tecnología. Sí. ¿Y se te viene fácil aprender la tecnología? Porque para mucha gente es muy difícil, ¿no? Tienen ideas, pero no saben cómo implementarlas, quizás. No, y justamente cuando empecé a estudiar informática, no me gustaba esta parte de escribir código y entender en ese tiempo, imagínate, hace 20 años, que Turbo Pascal. Es mucho más fácil ahora, ¿sí? Sí, exacto. Ahora con ChatGPT. Exacto. Y YouTube, que no existía tampoco. Pero la universidad de YouTube, ahí se aprende de todo. Y el primer año en ingeniería informática, dije, esto está aburrido, esto no es lo que me gusta. Me encanta la tecnología, me encanta la innovación, pero no esta parte. Me encanta, es la publicidad, me encanta la creatividad, me encanta la comunicación. Y ahí fue donde cambié lo que estaba estudiando y cambié a marketing con énfasis en publicidad. Así que yo creo que Encuentra 24 obviamente tiene ese componente. De las dos cosas, ¿no? Tiene la parte tecnológica y de tiene innovación la parte y de publicidad, exactamente. Realmente yo quería hacer un espacio para que cada persona que quisiera vender algo pudiese anunciarlo y alcanzar a otra persona. Pero ¿cómo te viene esa idea? Porque no es que te despertaste un día y voy a hacer esto. O sea, ¿cómo te nace esa idea? ¿Identificaste la necesidad que había en el mercado? Y yo quiero que la gente que nos está viendo y escuchando piensen en el año 2005, ¿no? Sí. Que no crean que todo era como es hoy, ¿no? Sí. En ese momento, pues, bueno, sí, teníamos internet, pero las cosas no eran como son hoy, ¿no? No había tanta facilidad, tantas plataformas, tanto acceso. Exacto. Yo puedo tirar inclusive mucho más atrás. Cuando estaba en la universidad y hablando un poquito de la universidad, mi tesis se trató de que yo quería crear un programa de televisión donde se anunciaran los servicios que existían a nivel de Panamá.
Y mi tesis entera ¿De y mi verdad? presentación fue esa. En ese tiempo había televisión, no había internet, ¿no? O no había internet, Pero bueno, tenías la idea, sí, tenía la idea y ya se estaba el madurando. vehículo, la plataforma era Sí, otra, sí. acabó siendo otra, pero ya tú tenías una idea de que tú Exacto. querías decirle al mundo o promocionar los diferentes Exacto. servicios. Sentía que los servicios en Panamá, y somos un país de servicios, Claro. y no existía alguna forma realmente de demostrar que lo que la gente hacía. Mis familiares yo vengo de familiares emprendedores, mi papá es barbero, mi abuelo era relojero, y no había una forma Todos realmente emprendedores. de mostrar qué era lo que estas personas hacían. Tú dices relojero y tú dices, este arregla el reloj, Sí. pero tú no entiendes la finura, los detalles que hay para hacer este tipo de trabajo, inclusive barbero. Claro. Barbero, todo el mundo piensa es cortar pelo, pero no, realmente es la barba, es todo un proceso y algunos estudiaron para hacer eso, como mi papá. ¿Ah, sí? Sí, estudió Yo no barbería. sabía que la Mucha estudiaba. gente. No, yo no sabía que se estudiaba barbería. Hace tiempo antes ¿De era verdad? así, se estudiaba y tú aprendías a cortar barba y a cortar cabello y tú ibas a. Eso era alguna barbería de verdad. Exacto, exacto. Y de ahí, desde la tesis, la idea estuvo, pero no fue hasta que conocí a mi cofundador, que fue mi ex esposo. Okay. ¿Tu ex esposo? Mi ex esposo, Okay, sí. okay. Éramos jóvenes, no teníamos tanto dinero y queríamos un apartamento. ¿Aquí en Panamá estaba? Estamos aquí en Panamá. ¿Él es panameño? Él es suizo. Es suizo. Ah, ok, Sí. ok, ok. Él es Tu suizo, ex-esposo mi es ex-esposo, suizo. exacto. Él Ok. es suizo, joven, todavía éramos novios. Okay. Llegamos, estamos sin plata, estamos buscando. en el romance ahí. Estamos en el romance, vamos a vivir juntos, pero no hay plata y todos estos apartamentos tan caros. Y él dijo, bueno, vamos a empezar a hacer una lista. Empezamos a hacer la lista, pero vimos que queríamos acceso a una base de datos muchísimo más grande. Así que dijimos, hey, ¿por qué no creamos una página web donde cada persona que tiene una casa pueden ellos mismos colocarlo en la página web? Y nosotros nos percatamos de cuál es la mejor y compramos una casa. Y así fue que nació. Agarramos cualquier presupuesto que existía para la compra de esa propiedad y le invertimos en crear. O sea, para que la gente entienda, o sea, tú identificaste una necesidad, sí, en base a una experiencia personal tuya. Y yo creo que la mayoría de las buenas ideas vienen de ahí. Personas que se encuentran con que no pueden conseguir un producto, sí, o no pueden conseguir un servicio y dicen, ¿sabes qué? Yo mismo lo voy a hacer. Sí. Entonces tú te diste cuenta que en Panamá, 2005, para que no estén pensando en que había otras herramientas u otras plataformas, en el 2005 te percataste de que en Panamá no había, habían los famosos clasificados que salen en los periódicos. Exacto. Okay, que las personas que tienen, digamos, un producto, en tu caso, un apartamento, yo voy al periódico y pongo mi anuncio, se alquila apartamento, 3 recámaras, no sé qué, en el Cangrejo, bla, bla, bla. ¿Okay? Tú, eso lo tenías. Es que estoy recordando cómo eran los anuncios. Era disque 2B, que tú tenías que entender que era baño. Una R. Sí, entonces, una recámara. Sí. Y eso es lo que teníamos en ese momento. Sí. Entonces, tú fuiste más allá. Tú dices, esto no es suficiente, esto realmente no abarca todo el mercado. A mí me gusta vivir bonito. Yo quiero ver la casa. Yo quiero ver cómo es el interior. Bueno, también. ¿Querías incluir? Yo quería la foto. La foto quería ver el video. Del producto. Yo no quería meterme en cualquier lugar y llegar a la casa y dije, ok. Pero bueno, para que la gente que nos está escuchando, que no estaba o no eran adultos en esa época, antes tú veías el anuncio en los clasificados del periódico. Exacto. Ahí marcabas un número de teléfono que no era un número de teléfono. No era un celular. Era de casa a casa. Sí. Estaba alguien, decía, quiero ir a ver el apartamento. Se ponían de acuerdo, nos vemos esta tarde a las 3 en el Cangrejo. Veías el apartamento, chuleta. Yo hubiera visto esto antes y ni siquiera vengo, claro, ¿no? Exacto. Si te pueden adelantar la foto, ya tú sabes que no quieres ni ver ese apartamento. Imagínate, no había iPhone todavía, no había WhatsApp para que tú digas que mándame las fotos para verla primero. Nada. Okay. No había YouTube, entonces, no había redes sociales. Tú, pues como innovadora, dijiste, aquí hay un nicho, aquí hay un producto. Decidieron, en vez de invertir esa plata en una casa o lo que fuera, decidieron invertirla en este negocio, en fundar Encuentra 24. Exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque, ya tú tenías el conocimiento tecnológico, sabías lo que querías desde el punto de vista de necesidad. Exacto. ¿Cómo era en ese momento lanzar un negocio, básicamente una plataforma, lo que se llama un marketplace, que es donde compras un poquito de todo? ¿Cómo arrancas eso? Bueno, había todo tipo de reto. Primero, en ese tiempo ni siquiera sabía llamarlo un marketplace. Nosotros éramos como
el primero lo llamamos como una plataforma de propiedades. Ajá. Y donde puedes también poner tu auto. Así lo llamábamos porque lo sabíamos que O sea, teníamos un ¿podías marketplace. poner carro también? Sí. Okay. Inicialmente empezamos con el tema bienes raíces, pero empezamos ya a tirar ideas y decir, y autos, y electrónica. Creo que era autos, mascota y empleos. Estas eran las primeras 4 básicas, categorías. ¿no? Cosas básicas. Exacto, eran como estas necesidades básicas que yo veía. Que todo el mundo anda buscando y que todo el mundo... Exacto, vivir, transportarte, tener un empleo, sí. Y justamente dijimos, bueno, empecemos con estas categorías. Y yo eso para mí era algo que yo identifiqué ya viviendo en todos lados, viviendo en mi barrio, viendo que la gente necesitaba. ¿Tú dónde creciste? Yo crecí en Juan Díaz. En Juan Díaz. En San Pedro. Ok, en San Pedro. Sí. Conozco San Pedro. ¿No lo conoces? Sí, claro que lo conozco. Okay. Tantos años dando vueltas por todo este lado. Perfectamente bien. Sí, vengo de... ¿Te criaste ahí? Sí, fui a la escuela ahí y todo. Ahí. Sí. Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, entonces tú, después que identificas esto, arrancan este negocio. ¿Cómo fue ese proceso de...? Porque aquí hay personas que quieren arrancar un negocio, que nos están escuchando, nos están viendo, o sea, quizás tienen una fantástica idea, o sea, ¿cuáles fueron esos primeros pasos? Hoy en día hay otras herramientas, pero en ese momento, ¿qué es lo básico? Aparte de identificar tu mercado, estar muy clara qué es lo que estás vendiendo, saber que tu producto en ese momento era único, ¿no? Era único, como te dije, era difícil de explicarle a las personas qué era lo que estábamos haciendo, qué era lo que queríamos hacer. Tratamos de identificar quién era nuestro cliente meta y empezar a contactarlo y preguntarle si esto es algo que les interesaría. Ustedes se enfocaron en, digamos, promotoras y personas que querían... Exacto, promotoras, corredores de bienes raíces, personas que quisieran vender su propiedad, pero empezamos casi un poquito más enfocados con los corredores. Empezamos haciendo muchísima publicidad en radio para que ellos empezaran a colocar. Yo me acuerdo. Porque era insistente, ¿no? Era seguido, o sea, se ve que invirtieron muchos dólares en publicidad. Sí, era parte de nuestra estrategia. Para nosotros no era importante al final del año que hubiera dinero en el banco. O sea, cada dinero que había nosotros... O sea, cada centavo que se generaba era directamente, exacto. Para mí, inclusive salario, yo no me pagué salario por un par de meses hasta que mi contador me regañó y me dijo, eso no se puede. No tienes que pagarte tu salario y tú estás trabajando el negocio. Que no, para mí era importante era meter eso en pauta de publicidad, en radio, en volanteo. Y esa publicidad estaba enfocada para ambas personas de la transacción, o sea, estaba enfocada a las personas que tú querías que fueran a Encuentra 24 a listar su propiedad o su carro. Esa era la parte complicada, era como decir, vende y compra. Sí, imagínate, teníamos el comprador, teníamos el vendedor, también teníamos el corredor, inclusive también con autos, así que era súper difícil saber en qué momento, cómo comunicarnos con cada uno, como vende tu carro o compra un carro, vende o alquila tu casa o compra una casa. Así que en general hicimos muchísimo fue branding. Encuentra24.com, el portal donde puedes encontrar de todo. Aquí encuentras de todo. Y la gente empezaron a llegar a la página web, ver qué era. ¿Y ustedes al principio eras tú misma con el co-founder y alguien más? No, éramos solo nosotros. ¿Solo ustedes dos? Éramos solo nosotros. ¿Armaron el negocio? Escribíamos las pautas de radio. ¿Ustedes mismos? Escribíamos todos los términos de uso, la política de privacidad, todos los emails, todos esos, los primeros emails los respondía yo era soporte técnico, yo era atención al cliente, yo era ventas, yo era administración. Cuando eres emprendedor, el fundador hace todo. Exacto. Era todo conmigo. De repente el email no decía nada, pero era ejecutivo de soporte técnico. Yo misma. ¿Te cambiabas el sombrero acá? Inclusive mi voz estaba en una pauta de radio. Creo que no era tan permitido. ¿De verdad? Pero en una de las pautas de radio no encontrábamos a alguien para hacer una de las voces. Y yo misma dije, yo misma voy a hacer esa vaina. Yo misma ya está. Pero sí, inclusive yo sabía de diseño gráfico, así que yo había diseñado el logo, seleccionado todos los colores, hice el branding. O sea, tú habías estudiado todo lo necesario, habías estudiado... Sí, sí. Cómputo... Era yo misma. Tú misma era mercadeo, no había plata diseño gráfico, para agencia de publicidad ni agencia de branding, ni nada de esas pifias. No, nada. Yo misma. Pero sí, obviamente habían cosas que debíamos de contratar a personas. Y mi co-founder sabía muchísimo de... ¿Cuál era su expertise de tu socio? Él en la marcha desarrolló experiencia en tecnología. Okay.
Así que sabía ya un poco, pero obviamente eran con otros sistemas ya arcaicos. Pero le tocó aprender de servidores, le tocó aprender... En ese momento, ¿qué era más importante, la tecnología o la parte de mercadeo, de publicidad, de generar la marca y el servicio? Mercadeo y publicidad. Panamá, ya sabes cómo es, está Sí, saturado de marcas, de todo está pasando. Aquí vas a un baño y hay una publicidad dentro del baño. Y tú estás diciendo, ¿cómo y a quién le hablo y cómo hago que la gente venga y utilicen mi producto? Entonces, marketing fue muy importante. Si ahí le invertimos, ahora, tú tienes que tocar puertas porque, digo, obvio, corredores, promotores, tal cual. Vendedores de carros, tienes que hablar en persona. Y ahí me puse yo mi sombrerito de ejecutiva de ventas y me iba para ellos los eso corredores. Era como, ellos vieron, ¿veían la película fácil o se les hacía? Algunos les costaba, algunos le entendían, algunos sospechaban. Porque tú explicas eso y dicen que, ¿cómo puedes vivir sin eso? ¿No? Algunos desconfiaban, algunos que yo nunca voy a usar eso y al rato los veía que solitos se inscribían. Algunos lo entendían súper claro y decían, yo vi eso en Estados Unidos, yo he visto eso en Europa, obvio, claro que sí. Otros nos decían, con todos los anuncios que tú ves en mi página web, porque ya ellos tenían página web, tenían una estructura a nivel digital, claro. Decían, coloca todo. Y ahí donde yo agarraba, bueno... O sea, ellos te permitían agarrarlo de ellos y pasarlo a tu página. Exacto. Porque en ese tiempo, imagínate, utilizábamos Webmaster. ¿Te acuerdas Webmaster? Sí, me acuerdo. Nosotros fuimos uno de los primeros en desarrollar una tecnología donde una persona que quisiera publicar podía hacerlo. Directamente. Exacto. Antes tú tenías que conseguir, como te dije, el Webmaster, le mandabas un CD con la foto y un Excel con la información. Nosotros fuimos los primeros en crear un sistema donde poco a poco pioneros, le fuimos... Exacto. ¿Y eso lo hicieron todo aquí o afuera? ¿Buscaste gente que ya lo estaba haciendo en otros países? ¿Cómo? Nos inspiramos de qué estaban haciendo en otros países, obviamente customized para Panamá. Y se desarrolló con un sistema de fuera, que tuvimos que cambiar al menos. O sea, proveedores de afuera. Sí, exacto. Imagínate, creo que teníamos un proveedor en Eslovaquia. El primer programador que nos empezó a ayudar, él estaba en Eslovaquia. Imagínate. Sí. ¿Y cómo era el modelo de negocio? O sea, porque, ¿cómo se repartía? ¿Cómo hacías plata? Vamos a hacer la pregunta. Esa es la pregunta, sí. Esa es la pregunta que todo el mundo me hacía. Pero ¿ustedes cómo hacen plata? ¿Cómo hacías plata? La gente me invitaba a su casa y me daban de comer porque decían, esta pobrecita no hace plata, ¿cómo hace plata? Digo, nosotros cobrábamos, era por el uso de la plataforma. Empezamos con un sistema de freemium, que es decir, tú utilizas la plataforma gratis y ves si te da resultados. Y eso lo hicimos por casi año y medio. Pero si se vendía una casa, ponte... O sea, no nos ustedes no recibían eso, no. comisión, nada. Inicialmente no. Inicialmente no. Al principio... ¿Por qué? Porque eso ya es regulado, eso es para corredores de bienes raíces. Nosotros no éramos corredores, nosotros cobrábamos así como los clasificados. ¿Tú quieres poner tu anuncio aquí? Paga. O sea, yo pagaba por vamos a hacer el ejemplo. Yo tengo un apartamento que lo quiero vender. Sí. Yo iba a Encuentro 24 y lo listaba. Tú me cobrabas por poner mi apartamento ahí. Exacto, por un periodo de tiempo. Exacto. Ya el que te contactaba, el que accesaba, eso no era problema de ustedes. El cierre, el contrato, el que te mostrarte la casa, para yo poder, eso no era con nosotros. Para yo poder usar Encuentro 24, tenía que registrarme en tu plataforma. Sí. Ahí tú tenías una base de datos ya de todo el mundo que iba a visitar, que tenía un valor también, esa base de datos. No, era impresionante. Cada persona tenía que colocar su email, tenía que colocar un celular y ese celular inclusive lo verificábamos para ver si existía. Y tenían que colocar su nombre, obviamente no te puedo poner cualquier nombre, pero después empezamos a crear sistemas para verificar realmente quiénes eran las personas y le poníamos un sello de este es un anunciante verificado. Entonces ustedes estaban cobrando como si fueran la prensa o la crítica o quien fuera. Éramos un medio de comunicación. Clasificado. Sí. Entonces. No nos interesaba ser corredor, no nos interesaba formar parte de la comisión. Cobrar, exacto. Entonces ese es el modelo original. Sí. Y en el camino cambia el modelo, se mantiene. Cambia un poco el modelo porque algunos, no tanto corredores, pero desarrolladores inmobiliarios estaban abiertos a una posibilidad de decir, mira, no te pago, pero, por el uso de la exacto, plataforma. Pero si me entra un cliente, te por pago. Aquí, exacto. Claro. Empezamos a cobrar en base como a referrals. Exacto. Para referrals nosotros empezamos a hacer campañas muy específicas acerca de ciertas propiedades y ahí nos pagaban era por eso. Y en algunos casos sí mostramos la propiedad, pero realmente parte de la venta final o como corredores, no, éramos más como promotores. Éramos promotores y enfocábamos toda nuestra atención hacia un proyecto.
En esos proyectos ustedes casi que eran, no que eran socios, pero lo que ganaban Sí, dependía de la venta que se hiciera. exacto. Algunos Así decían, que ¿sabes ustedes qué? A tenían mí un eso no me... incentivo Exacto, nosotros lo invertíamos muchísimo más. No era en solamente que lo... promover ese proyecto. Exacto, no era como los otros anuncios que se ponían en la plataforma y a través de pautas de radio, de internet, de redes sociales llegaban y bueno, de casualidad, no. Nosotros con eso sí le metíamos, creamos una landing page, hacíamos email Ustedes hacían marketing todo ustedes. exacto, especializado para ese proyecto, hacíamos inclusive como open house, Wow. y invitábamos a personas a ver la propiedad y estábamos ahí con globos y música y casi DJ como y si fueran todo. corredores. Casi, pero no. Pero no. Pero no. Porque después cualquier lead o contacto que entregábamos iba directamente donde... Y ellos se encargaban de Sí. cerrar la venta. Y ahí fue donde el modelo cambió un poco. Ok. Sí. Entonces, ¿cómo empieza a expandir o crecer el negocio? Porque el negocio fue creciendo. Yo sé que ustedes fueron fuera de Panamá, pero Sí. internamente arrancan con 2 personas. ¿Cuándo Sí. llegan a 3? ¿Cuándo son 4? ¿Cuándo 5? ¿Cuándo ya la empresa se convierte en una empresa pequeña a una empresa ya? Sí. Bueno, Porque son otros retos, es otro modelo de management, otro estilo de gerencia o de liderazgo. ¿Cómo fue esa parte? A ver, sí, iniciamos 2, pero llegó un momento en que necesitábamos, cuando digamos un corredor que tenía 100 o 1000 anuncios en su página web, quería que lo colocáramos en nuestra página, ahí contratamos a varias personas que eran como amistades, varios chicos, inclusive creo que mi hermana estuvo apoyando, y amigas, mi mejor amiga creo que en ese tiempo estaba ayudando, y temporalmente me parece que los primeros 6 meses teníamos este grupo de personas. Pero eso era como data entry, básicamente. Exacto, era data entry, era dije, si tienes tiempo, llégate y ayúdame con esto y después te vas. Iban metiendo todo lo que... Sí, exacto. Después empezamos con pautas súper fuertes y con eso ya la gente solita empezó a meter la base de datos. Exacto. La base de datos se alimentaba por las personas, ustedes no tenían que alimentarla. Sí, y lo otro interesante era lo que te comenté del freemium, era de que podías colocar tus anuncios y nosotros no cobrábamos nada, así que las personas podían tener realmente una experiencia de uso de la plataforma, tenían un historial de éxito y verían, vendí mi casa, me llegaron 8 personas interesadas. O sea, cuando dices que podías poner tu anuncio, ¿qué significa eso? Yo podía... Que tú podías publicar gratis. O sea, encuentra publicar 24, un anuncio gratis, exacto. Yo podía subir el anuncio de mi proyecto, por ejemplo. Exacto. ¿Y eso costaba algo adicional? No costaba. Okay. Porque realmente queríamos mostrar que eso funcionaba. Okay. Que eso es una táctica muy, muy, muy buena. Sí, claro, porque en ese momento todo esto era novedoso, ¿no? Sí, y era... o sea, estábamos probando para ver si eso andaba, ¿no? Realmente no sabía si tenías éxito y como nosotros no participábamos de la última parte de la transacción, es decir, la venta, no teníamos ni idea si se vendía. No tenías idea si se vendía o no, si era exitoso o no el anuncio. Lo sabíamos si el corredor regresaba, si la persona venía, si el tráfico subía, si no había menos quejas, ahí sí sabíamos. Entonces, el freemium funcionó bastante bien. Lo demás es que teníamos todo tipo de categorías, así que sí teníamos bienes raíces, autos, empleos y mascotas, pero empezamos a abrir el portal a que otras personas pudiesen colocar otro tipo de anuncios. Lo que fuera. Lo que fuera. Y donde empezaron a aparecer muebles, empezaron a aparecer ¿Y eso también fue exitoso? ¿O eso fue exitoso. No diluía un poquito el concepto? No, para nada, porque trajo otro tipo de personas que también tenían un éxito con la plataforma vendiendo, yo qué sé, una mesa, y decían, wow, pero también se puede poner propiedades, déjame poner una propiedad. Se puede también poner auto. Claro. Entonces, tú estás en la mesa con amigos y dices, es que acabo de vender una mesa en Encuentra 24, soy súper corredor, yo soy súper vendedor. Estaba esta impresión, esta experiencia de éxito. Entonces, con eso sí me parece que eso ayudó muchísimo a que todo Panamá porque tuviese no todo el mundo tiene un apartamento o una casa, pero cualquier persona tiene su mueble o su cosa. Tiene una tabla de surf, tiene una patineta, tiene una bicicleta, o sea, alcanzaron tiene un balón, a todo el mundo. Todo el mundo. El mercado era casi todo el mundo. Sí. Muchos eran productos usados, algunos productos nuevos, pero sí, casi todo lo que es al menos legal de vender en línea. Claro. No todo. Y entonces, ¿en qué momento ya empiezan ustedes a tener personal contratado por ustedes, no voluntarios, ni amigos, ni nada? Y qué es lo más que crecieron desde el punto de vista de personas? O sea, porque eso muchas veces eso es lo que complica una operación. Sí. O lo que le agrega un poquito de complejidad a un negocio es el manejo de gente, que es el recurso más importante. Yo creo que exactamente a los 2 años de tenerlo, de tener ya la plataforma, estamos hablando de 2007,
contratamos una primera persona para ayudarnos ya a salir un poco de la casa. Porque estaban trabajando en casa. Estábamos trabajando en casa, que no era como el garaje. Esa experiencia de trabajar con tu pareja en casa, en el mismo lugar, sin oficina, sin espacio, ¿eso bien o mal? Mal, porque al rato hice una persona un poco privada y al rato están llegando todo tipo de clientes, mensajeros, gente entregando un cheque, gente, no hay privacidad, no hay privacidad. Exacto, y es como tu casa y todo, y que esto está raro. Está bien, y yo tuve que decir. Pero bueno, había que ahorrar. Había que ahorrar. Y en ese momento, platita la metía de vuelta. Y eso fue un tema, eso fue una conversación, porque en ese tiempo yo le tuve que decir a mi pareja que no, man, vamos a encontrar una oficinita en algún lado. Él dice que no hay plata, que no sé qué. No. Y tuve que convencerlo y él dice que no, yo no voy a ir a ninguna oficina. Si hacemos una oficina, yo no voy a ir, vas tú. Yo voy a trabajar así me dijo, que iba a trabajar de la casa y dije, bueno, no ha pasado nada. Fuimos y encontramos una oficina que era un hueco, así un hueco en la pared. Cerca de la casa, me imagino. Cerca, más o menos cerca. Te lo juro que habían ratas en ese lugar. No te creo. Te lo juro. No. Pero contratamos a una persona y ella empezó a llegar a trabajar ahí y sí ya teníamos a alguien fijo para si algún cliente quería algo y era como la dinámica cambió. Claro, sí, porque imagínate, yo a veces estaba viendo clientes o estaba al teléfono o estaba cobrando o estaba haciendo algo y necesitábamos a alguien que estuviera a los teléfonos, que pudiera contestar todos los correos y que atrapara cada oportunidad que apareciera. Eso no estábamos aprovechándonos de eso. Claro. Por ese miedo también de contratar. Sí, claro, a veces uno quiere ahorrar, pero en el ahorro estás dejando oportunidades que pasen y ya eso no es un gasto, eso es una inversión que te estaban haciendo en el personal, ¿no? Lo primero que aprendí fue que estas personas, un buen trabajador se paga solo. Y es más. Así mismo es. Sí, se paga solo y te deja. Hay que dejar un tiempito, realmente hay que tener un buen estudio y entender, bueno, va a necesitar 2 o 3 meses. ¿Quién manejaba el personal? ¿Tú también? Yo no tuve recursos humanos hasta creo que el año antes de salir de Encuentra fue que contraté a alguien de recursos humanos. Imagínate, tú haces de todo. Yo de todo. ¿Qué fue lo más tough, lo más difícil cuando arrancaste, o sea, de que te acuerdes de esa experiencia de poder arrancar tu negocio? Algo que te marcó o que... Creo que fue contratar colaboradores. Fue eso. Porque si tú piensas que no era por el dinero o realmente éramos un producto nuevo y mucha gente que quieren cuando entran a una empresa lo primero que dicen es quiero estabilidad laboral. ¿Te has escuchado esa frase? No, estoy clarísimo. Quiero estabilidad laboral. Y esta empresa que es este .com de qué, esta gente están en su casa, esta gente está rara. ¿Me explico? En ese momento trabajaba en la casa. ¿Haciendo qué? Esta panameña y ese gringo. No, o sea, tenía gente que llegaba a la entrevista y que no, gracias. ¿De verdad? Tal cual se iban. O pensaban que esto era algo raro, que sí. Y esa parte nos costó. La segunda parte que nos costó también en la contratación fue capacitar a personas en tecnología. O sea, no había suficiente personal capacitado para lo que usted necesitaba. Exacto. Así que el learning curve, esto para que la gente curva de aprendizaje de alguien aprender de tecnología, de email, de servidores, del backend, todo esto sí nos demoraba. Así que si pensabas que una capacitación era de 3 meses, realmente demoraba un poquito más. Hay que tener muchísima paciencia y realmente motivar al personal que se quede. Sí, claro. No se vayan. Sí, no le dedicas un par de semanas o meses a alguien y se te va en el camino y perdiste. Sí, ouch. Así que sí, por eso me tocaba a mí ponerme el sombrero de recursos humanos y mantenerlo y hacer todo tipo de estrategias para que lo bueno de que alguien como tú, que eres la fundadora, tenga ese sombrero de recursos humanos es que tú sí tienes la capacidad de inspirar, porque muchas veces la gente se queda es porque creen en la persona o porque te ven, ven tu pasión, ven tu entusiasmo y dicen, yo me voy a quedar trabajando con esta pelada. Sí. Eso lo vi, lo experimenté y realmente tenía personas, era porque les encantaba lo que estábamos haciendo, les encantaba ser parte de esta marca, de la plataforma y de poder ayudar a personas, porque realmente había ese concepto de impacto. Había gente que te escribía y decía, wow, o sea, vendí esto y necesitaba el dinero y conseguí un trabajo gracias a ustedes y te quedas... No es fácil echar para atrás y ver, pero era algo muy innovador en ese momento. Sí. Y sí, lo que tú dices es verdad, eso le podía cambiar la vida a alguien
facilitándole esa transacción o poder vender algo, como dices tú, Exacto. necesitaba la plata y pude venderlo rápido, ¿no? Sí, o necesitaba comprar una cuna usada porque acabo de tener un bebé y no tenía dinero y la encontré en Encuentro y la pude revender después cuando la niña estaba más grande. Te escuchas esas historias y dices, ¿Cuándo te diste cuenta que esto iba a ser un éxito? O sea, ¿cuándo hubo un momento de que un wow moment que tú dijiste, hey, la botamos? Yo creo que fue casi 6 años después. 6 años. Cuando eso andaba solo. Así andaba solo. Y eso de que andaba solo, me imagino que te permitió moverte y lograr expandirte regionalmente, ¿no? Porque si tú sabes que ya en Panamá esto está andando como debe ser, entonces... Sí, tú te das cuenta de que, bueno, Panamá tiene su limitación, o sea, hay un crecimiento, pero es lento. Claro. Y ahí justamente... Y este era un producto que podías, después que hubiera... El capital como para meterle, sí. No, sí. Pero después que hubiera la tecnología en el país al que vas, la tecnología, las redes, que hubiera internet, sí. Porque la necesidad de estos productos están en todos lados. ¿Qué redes? No había redes en aquel momento, no. Sí. Pero, a ver, ¿en qué momento me percaté? Para mí, este tema que te comenté de las dificultades que tenía con la contratación, me orilló a mí a hacer muchísima automatización. Y con esa automatización... O sea, no podías depender de la gente porque no podías conseguir gente. Exacto, porque de repente, renunciaban. Era un momento en Panamá donde había mucha inversión extranjera y cualquiera veía, tú trabajas muy bien, y se llevaban a alguien. Sí, te quitaban a la gente. Me quitaban a la gente. Y de repente amanecía un día y la gente renunció y el día siguiente ni siquiera aparecía. Entonces me tocó automatizar muchísimo. No solamente el uso de la plataforma, sino también cuando alguien pagaba. Olvídate de que la gente en Panamá no tenía tarjeta de crédito en ese tiempo. Digo, sí tenían, pero era muy poco. ¿Que no tenía tarjeta que hacía? Yo encontré la forma de trabajar con multipago. Okay. ¿Te acuerdas con multipago? Sí. Del Rey y de estas casetas? Y hicimos toda la programación para que cuando se recibiese un pago a través de ellos, se activara dentro de la plataforma para que ya ellos recibieran el servicio que habían comprado. O sea, yo iba físicamente, pagaba. Exacto, pagabas en dólares o pagabas allá en tarjeta de débito, clave. Y automáticamente ya. Sí, casi automáticamente, exacto. Porque multipago tampoco no era tan automático. Una creo que era al día siguiente o algo así. Ellos hacían la información de que... compensar y todo. Sí, exacto, ellos veían los números y todo lo demás. Y después cuando eso llegaba, eso automáticamente creaba en cadena que el producto, el servicio ya se activara en la plataforma, que les llegara a la persona un correo de confirmación y después ya era tema de imprimir la factura y todo. Entonces con eso yo automaticé muchísimo y me ayudó a escalar y no me quedé tanto esperando porque el día de hoy ya con tarjeta de crédito tú lo logras todo, ¿no? Claro. Pero en ese tiempo yo tenía dinero en efectivo que la gente nos pagaba o transferencias ACH, que era como un tema, ¿no? Entonces, ¿y cómo decides irte a Centroamérica y por qué? ¿Y cómo lo lograste? O sea, ahí fue donde lo hicimos casi el año siguiente. Antes de contratar colaboradores. ¿En serio? Sí. Empezamos a ver. O sea, ustedes estaban casi que simultáneamente arrancando en Panamá y arrancando en otros países. Sí, al año siguiente ya dijimos que en Panamá esto va como lentito. Exacto, ya estaba en nuestra cabeza de que si queremos conquistar el mundo, necesitamos. No pensé que la estabas votando en Panamá y después te fuiste para afuera. No, fue simultáneamente. Fue simultáneo. Tú viste los otros países centroamericanos como otros mercados que podías atacar simultáneamente. Sí. Lo importante fue que vimos que no existía un competidor allá. O sea, entrar en un mercado donde ya había una plataforma como nosotros no era una opción. Y notamos que en Costa Rica realmente no existía algo a nivel... ¿Tu primer país fue Costa Rica? Sí. Y no había nadie que estuviese haciéndolo. Estaba Mercado Libre. Si se puede decir. Es una marca grande. Sí, que es enorme. Ellos tenían oficinas allá y todo, pero nosotros dijimos, creo que podemos hacerlo mejor. Así que entramos súper fuerte en Costa Rica. Nos costó años, pero sí. ¿Y después de Costa Rica? Costa Rica, ahí fue donde dijimos, ¿por qué no ya al menos colocar la plataforma en diferentes otros países? Así que empezamos Nicaragua, ¿Y ustedes mismos no buscaban socios locales ni nada? No, pero ahí solamente habilitamos la plataforma. Ahí no fue como que viajamos, ni contratamos a nadie, ni creamos una sociedad. Simplemente habilitamos en la plataforma los demás países de Centroamérica y algunos en el cualquiera Caribe. Podía de allá meter sus cosas. Exacto. Ustedes cobraban a los que... Cobrábamos, sí, a una partecita, sí cobrábamos, exacto.
Pero lo interesante fue que años después, Nicaragua orgánicamente, sin publicidad, sin inversión, sin oficina, sin nada, estaba creciendo ¿De verdad? solito. ¿Solo? Solo. Tenía uno de los mejores crecimientos. Y No cuando te dijimos, dije, creo. ups, creo que nos tenemos que ir a Nicaragua. ¿Y fuiste? Y no me fui. Me fui a Nicaragua. Me quedé allá casi un mes. No, creo que sí, casi un mes. Y contraté colaboradores. O sea, montaste una operación en Nicaragua. Monté operaciones. Sí tuve ayuda de alguien, que una nicaragüense que estaba acá. Ujú. Y le pedí ayuda, mira, por favor, dime con quién hablar, con qué hacer. Hablé con mi abogado y montaste la operación allá. montamos Y operaciones. a medida que va creciendo este negocio, ¿cómo va cambiando la dinámica de la empresa? Porque no es lo mismo manejar una empresa chica que una empresa grande, una empresa con una sola sucursal, que con presencia regional en diferentes países. Sí. ¿Cómo eso se fue convirtiendo en un reto? O... Sí, fue un increíble reto. Fue muchísimo de ensayo y error. Obviamente teníamos de repente colaboradores en 3 países y lo estábamos manejando nosotros todo para cada uno de los países, así que pasábamos tiempo en Nicaragua, pasaba mucho más tiempo en Costa Rica, hacíamos desde allá las ventas, el soporte técnico, toda la capacitación de colaboradores y sí, fue un reto, pero fue posible. ¿Y en qué momento ustedes empiezan a decidir o pensar, hoy necesitamos gerencia profesional o alguien de afuera que nos apoye? Digo, la curva de vida de las empresas sí. Normalmente arrancan y el emprendedor o el fundador hace todo, pero en el camino tienen que ir buscando apoyo. Sí, creo que es con el crecimiento de los colaboradores y esta necesidad de tenerlos ya como en microdepartamentos o tenerlos ya especializados en unas categorías. Eso ya nos hizo decir necesitamos un poquitico más de apoyo. Es que a veces... y cuesta, obvio que cuesta y... Claro que cuesta plata, pero es lo que decíamos anteriormente. Ni plata. Y cuesta dejar exacto. Cuesta soltar. Ciertos niveles, soltar. Cuesta soltar, sí. Pero porque hay un gran componente de control. Inclusive la primera persona que estaban haciendo administración y había que dejarles la cuenta de banco, la chequera, los emails, es como... Es un primer ejercicio de soltar. Sí. Ese es un primer ejercicio. Un bebé que está creciendo. Sí, la primera vez lo estás mirando, estás verificando todo, estás viendo, estás diciendo, no, pero tú no hiciste tal cosa, y al rato dices, no, creo que ya sabes. Creo que ya... ¿Pero te consideras que tu estilo de liderazgo es de mucho control? ¿O no eres control freak? Se me llamó en algunos momentos. Sí. Control freak, sí. No, pero eso es normal. No, se me llamó micromanager. Pero fue en un momento en que al final se probó que necesitaba hacerlo más. Ajá. Sí, necesitaba hacerlo más. Porque después cuando ya solté. ¿Explico? Sí. Sí. Pero sí, había mucho de control, pero era constructivo, era positivo. Era empoderar, era realmente... Es sí. Uno puede soltar por soltar, ¿no? Sí, uno tiene que ir, es un proceso. Sí. Pero no todo el mundo lo reconoce. ¿eh? Tú sabes que no todos los fundadores tienen la capacidad de dejar ir o de soltar, como dices tú. Sí. Cuesta mucho, o sea, porque es como tu bebé, es tu creación. Y nadie lo va a hacer como tú y nadie puede hacer. Si realmente quieres crecer, realmente quieres expandir. Pero la única manera de crecer es esa. Sí. Es soltando, delegando, como dices tú, empoderando. Sí, colocarse ese chip de, mira, sabes que ya no soy un empleado, ya no soy un operador, realmente soy un estratega, soy un líder de la empresa. Sí. Y ya tomar ese paso atrás y decir, ahora hay necesidades un poquito elevadas por encima y toca sí. A veces, como fundadora o como emprendedor, te quedas haciendo cosas que no agregan tanto valor como puede agregar valor tu conocimiento, tu creatividad, tu pasión, como tú mencionaste antes. Tú tienes que ya, oye, yo no puedo estar contestando los emails, yo no puedo estar contestando los teléfonos, esto lo puede hacer otra persona que su tiempo quizás tenga un valor en ese momento inferior al mío y yo pueda dedicarle mi tiempo a las cosas francamente, más estratégicas. Hay personas que son expertas en esto, que son mucho mejor que uno y ese es el otro fase que hay que rebasar. Hay que reconocer. Es que contratar personas más inteligentes que tú en ciertos temas, porque yo me puedo poner mi sombrero y que yo soy recursos humanos, yo soy marketing, yo soy diseño, pero yo no soy finanzas, yo no soy tecnología, yo no soy legal.
Ya hay personas que saben hacer esto perfectamente. Y lo van a hacer mejor que tú. Y hay que respetarlo y hay que darles a ellos la libertad para que puedan hacerlo. Y esa fase de ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue eso? ¿A quién contrataron? ¿A quién trajeron? ¿Cómo ustedes toman esa decisión de traer a alguien que los ayude? A la parte de gerencia. De manejar la empresa y cómo era la gente veía Encuentra 24. ¿Cuándo llegó la competencia? ¿Cuándo dijeron, hey, esta gente no se va a comer de este país solito? Competencia siempre había. Competencia siempre había. Ustedes estaban compitiendo con los periódicos. Sí. O sea, sí. Sí, como te dije, competencia siempre había. Pero competencia directa. Y muchos lo veían fácil, como dijiste al inicio. Sí. No sabían realmente todo lo que había detrás, no tenían acceso. Hubo un momento en que yo bloqueé acceso a la oficina cuando empecé con esto de multipago, así que realmente tú no veías quién trabajaba en la oficina ni nada. Estábamos en un cuartito por acá en Marbella y tú no entendías todo lo que estaba implicado detrás de la operación. Cada uno pensaba, yo también puedo hacer eso, déjame hacerlo. Déjame les contrato a alguno de los ex empleados de ellos. Claro, me voy a traer a la gente que trabajaba ahí y saben cómo hacer las cosas. Y era crash and burn, era... Sí. Mi socio siempre quería mirar qué estaban haciendo y estaba obsesionado. Y yo dije, no, déjalos, esto no va a durar. Y muchas veces los veías al año y medio, cerraban operaciones, que no se podía. No era tan fácil. Y eso, parte es porque, digamos, los costos de entrada no son tan fáciles, no monetarios, sino en conocimiento y todo lo demás. Sí, y en marca. Pero también la marca que ustedes habían creado, siento yo que sí. era... Y la tecnología que habíamos desarrollado era súper robusta. Ya estábamos empezando a trabajar con un desarrollador en Suiza que había creado realmente algo poderoso, fuerte, capaz de resistir toda cantidad de visitas, de impacto, de ciberataques, de todo. Así que sí, en ese sentido teníamos un buen backup. ¿Y qué retos específicos sientes tú que pudiste haber enfrentado por el hecho de ser mujer? O sea, en ese momento, en un mundo tecnológico, emprendedora. O sea, hoy en día obviamente hay mucho más emprendedoras mujeres, pero quizás en ese momento no. ¿Sientes que era un reto adicional o no? No. Al menos en mi Panamá no. Aquí no sentí esto de... ¿Y en los otros países centroamericanos? En otros países sí lo sentí. Sí lo sentí en Costa Rica. Era un poquito frustrante allá, pero... por ejemplo, en Nicaragua no lo sentí. Pero que era casi uno de mis países favoritos para Encuentra 24, sí. Pero no, en Panamá no... sí habían... comentarios, son todos siempre, todavía hasta el día de hoy escucho el comentario de tecnología o empresas e-business es más para hombres. Sí, todo lo que es ciencia, tecnología, sí, siempre, la gente quiere como que... No, y ahí digo absolutamente no. Nunca, no sentí de alguna... Sentí comentarios, la gente decía cositas o no lo podían creer, pero no. Yo tenía inclusive todo tipo de mujeres trabajando en la corporación. ¿Qué pasa después? Cuéntanos cuál es la evolución de Encuentra 24, tu rol en Encuentra 24 hoy. Y cómo se dio, no voy a decir lo que pasó, pero quiero que tú nos cuentes. Vale. ¿Y qué te lleva a tomar esas decisiones? O sea, sí, vale. Bueno, nosotros expandimos, como te comenté, a Costa Rica, después a Nicaragua, después estábamos en Salvador y Guatemala. Teníamos un competidor en Panamá, OLX, quien nos luchó por mucho tiempo y nosotros pudimos adquirir las operaciones de ellos. O sea, ellos vinieron a competir con ustedes. Correcto. Y ustedes acabaron comprándolos a ellos. Exacto. O sea, no les fue muy bien a ellos. No les fue tan bien, no les fue tan bien. Ellos también decidieron hacer un cambio de estrategia y se enfocaron en otros países, otras estrategias. Nosotros agarramos, sí, exacto. Fueron conversaciones de muchos años. Mucha gente piensa que eso fue rápido, eso fueron años de... La gente no entiende. ¿Qué tal como estás? Y hablamos otra vez. Y bueno, sí. Y nosotros tuvimos un socio inversionista que entró a los 10 años de tener la empresa. O sea, en el 2015. Sí, 10 años después. Exacto, 2015. O sea, tú trajiste un socio que invirtió. Exacto. Pero así lo conocimos como en el 2014, empezamos conversaciones, él le dijo, mira, él y como socio él me encantaba porque él había tenido muchísimo éxito
en Australia, en Pero Malasia, en en la otros misma línea de mercados. negocio. La misma línea de negocio, enfocado un poquito más en bienes raíces. O sea, que no era solamente capital, sino Exacto, conocimiento. exacto. Durante esos 10 años, a mí de todo me tocaron la puerta diciendo que quiero comprarte, quiero agarrar en cuenta 24, quiero ser socio. Le decían la Pero, gente. exacto, aquí de Centroamérica, y inclusive empresas panameñas, pero a mí no me gustaban porque no tenían el track record, no tenían la reputación, no Sí. sabían de esta industria. Claro. Para mí no iban a ser un socio que iba a poder traer algo a la mesa y ayudarnos a crecer. Sí, Era aparte de la solamente plata, que la decir, plata mira, la puede... la plata tiene un se banco, va. sí. Me explico, Sí. para mí yo quería realmente era esa O sea, tú querías alguien que experiencia. trajera capital y la experiencia para ayudarte a crecer el negocio. Exacto, el know-how. Y justamente conocimos a este socio inversionista, que es Frontier Digital Ventures. Ellos entraron a los 10 años de tener la empresa y ahí nos ayudaron a escalar. O sea, de ahí sientes que hubo crecimiento exponencial. Exacto, ellos fueron los que nos dijeron que váyanse a Nicaragua y justamente me monté un avión, me fui a Nicaragua y abrí allá. Empezamos a hacer todo tipo de expos y eventos grandes, empezamos a entrar en otros rubros, en crear otras estrategias. Esto fue a raíz del conocimiento que trajo esta persona. Exacto, nos teníamos reuniones casi semanales, empezamos con reuniones mensuales, pero después eran reuniones semanales. Era extranjera. Era extranjera, él es de Australia. Okay. Pero él tenía un equipo y estaban todos en Malasia. Así que teníamos reuniones con Malasia, imagínate. Yo a las 7 de la noche... ¿A qué eran las reuniones? A las 7 de la noche. 7 de la noche. Y las reuniones duraban a veces, las primeras reuniones duraban como 4 horas. No te creo. Sí, yo tomaba las reuniones acostada en el suelo. Yo estaba cansada, muerta del día entero de trabajo. Yo tenía que hacer todos los reportes y yo estaba tirada en el suelo así ya. Sí, hablando de cómo crecer, cómo hacer ciertos temitas, y bueno, esa era la mejor hora para ellos. Sí. 2015 arrancas con esta persona, más plata, más crecimiento. Más crecimiento, inyección de capital. Encuentra 24 sigue operando. Ajá. ¿Tú lo sigues operando? Yo lo sigo operando. Ajá, okay. Lo sigo operando por los próximos años. Hicimos un crecimiento exponencial en cantidad de colaboradores, en cantidad de clientes, de proveedores, de tecnología. Nos fuimos volando, empezamos a sacar apps, como te dije, empezamos a hacer eventos, empezamos a tratar con muchísimos más clientes, más rubros, empezamos a expandir fuera de las ciudades y fuimos a otros espacios como en las costas. Y se hizo muchísimo más interesante el negocio. ¿Y tú todavía estabas encargada de manejar el negocio? Sí. Okay. ¿Y te sentías que tenías la capacidad, que tenías completamente, todo? Completamente, full. Sí. Yo obviamente me salí de lo de soporte técnico, me salí de... No, claro, tienes que... Esa cosa no tenías que estar ahí. Pero ya estaba en unas estrategias ya a nivel estratégico. Donde más valor agregabas. Exacto. Era como lo que comentaste, ¿no? Mi tiempo tiene cierto valor y ya yo podía aplicarlo donde eran mis conocimientos. Y después de, imagínate, 10 hasta 17 años en el mercado lo conocía. Sí, posiblemente eras de las personas que más conocías de la industria en el mundo. Y no solamente eso, nosotros desarrollamos tecnología capaz con Business Intelligence, teníamos data del mercado que era impresionante. Así que con eso podíamos tomar muchísimas decisiones de dónde pautar, de dónde expandir, a qué clientes. Después de 10, 12 años en eso. Acumulamos toda esa información y podíamos... ¿Cómo te agarró la pandemia y cómo afectó la pandemia el negocio? Porque la pandemia no solamente afectó en Panamá, afectó a nivel mundial. Obviamente en unos países se cerró más que en otros, como el nuestro, pero ¿cómo te fue con la pandemia? Esto acá fue triste. Para mí fue súper triste. Yo terminé llorando, creo que el último día. ¿Te agarró aquí, allá? ¿Dónde estabas? Me agarró, yo estaba aquí en Panamá. Yo estaba en Panamá. Yo inclusive acababa de regresar de California, creo. Y vi a todo el mundo con mascarillas y dije, bueno, ¿qué está pasando? Y teníamos una cantidad de colaboradores en todos los países, los 3 países donde estábamos en ese momento. Teníamos una cantidad fuerte de colaboradores. Teníamos 2 oficinas en Panamá. En Panamá. En Costa Rica creo que teníamos como 35 colaboradores. En Nicaragua creo que alrededor de 10. Y sí, me tocó reducirles a muchísimo la jornada laboral y me tocó despedir a 18 personas. Es que digo, yo me imagino que... Sí, por eso yo terminé... Todo se trancó. Pues, yo terminé llorando el día ese porque yo dije, ¿esto qué es? Y sacamos los números y dijimos, si no nos deshacemos de estas personas ahora, todos los demás, o sea, todo esto se viene abajo.
Es duro Y tomar nuestros ese tipo de clientes, decisiones. sí, nuestros clientes, bueno, ya tú sabes, nuestros clientes, los corredores de bienes raíces, los vendedores de autos, no tenían permitida operar. Sí, no podían ir, estaba todo cerrado aquí. Así que todo el mundo dijeron, cortaron los pagos a Encuentra 24 y no estábamos recibiendo dinero. Así que en ese momento, y ya había pasado que en el 2015 nosotros habíamos abierto una corporación en Suiza. Porque como venía la inversión, queríamos consolidar un poco las empresas y habíamos abierto una corporación en Suiza porque la utilizábamos para pagar a los corredores, para Google, para Desde pagar Suiza, desde Suiza. El capital estaba entrando y porque Sí. hay un tema de tecnología y de pagos que llegaba a Suiza. Y justamente el gobierno suizo permitió un crédito a empresas. Y ya que éramos una empresa suiza, el gobierno nos pedimos el crédito y nos dieron dinero. Y con eso nos pudimos apadrinar. Imagínate. Y yo también. Duro, ¿no? Fue duro para la pandemia. Fue durísimo para todos, pero sí, justamente durante ese proceso se dio la oportunidad con esto de OLX. Fue ahí que... Fue ya entre las conversaciones, ahí fue que nos tocaron la puerta y dijeron otra vez, yo dije que esta gente que quieren esto está pagado. Y ahí fue donde dijeron, ¿ustedes quieren esto? Tómalo. Ok, gracias. Bueno, hay que aprovechar las oportunidades. A veces en los peores momentos salen buenas oportunidades. Exacto, y dijimos absolutamente y procedimos y fue un gran anuncio, fue una gran oportunidad. Pudimos entrar en Guatemala, que fue el mercado que yo soñaba. Yo soñaba con entrar realmente muchísimo por el tamaño, más por el tamaño. Son 16 millones de personas en Guatemala y era un mercado muy interesante. También a nivel de tecnología. Pero el X tenía operaciones allá. Sí. O sea, ustedes entran a Guatemala por la adquisición de OLX. Exacto, y de la base de datos, inclusive de los colaboradores que tenían en Nicaragua. Así que agarramos a los colaboradores que tenían ahí y ahora se convirtieron en colaboradores de Encuentra 24. O sea, siguieron creciendo. Seguimos creciendo. Bueno, ustedes después en el 22 toman la decisión de vender o de... Sí, ya inclusive unos años antes, creo que inclusive antes de la pandemia, fuimos a nuestro socio inversionista a decirle, mira, necesitamos ayuda. Entonces está creciendo, se está poniendo grande, necesitamos quizás traer un CEO. Que no fueran ustedes. Que no fuéramos nosotros, dijimos. Alguien profesional. Alguien profesional y nosotros hacemos lo que nos gusta. A mí me encantaba el marketing, a mi socio le encantaba la parte de tecnología y quisiéramos un CEO que se encargue de todo lo demás. Claro. Sí. Y él dijo, bueno, está bien, vamos a buscar a alguien. Empezamos la búsqueda 1 no funcionó, búsqueda 2 no funcionó. Y al final se presentó la oportunidad de que nuestro socio, Frontier Digital Ventures, comprara Encuentra 24. O sea, el socio que invirtió en el 2015. En el 2022 Exacto. acabó comprando Encuentra 24. Exacto. Ahora, creo que en 2021 él nos plantea la opción, dice, piénsenlo, y empezamos toda la negociación, y después 2022 entero fue año de transición. Pero vendiste todo. O sea, tú hoy no tienes participación en Encuentra 24. No directamente, no. No directamente. Pero no tienes acciones en la empresa. No tengo acciones directamente. Voy a seguir diciendo eso. ¿Por qué? Está bien. Porque yo tengo acciones de Frontier Digital Ventures. O sea, te pagaron en acciones. Con acciones. Exacto. Ellos están listados en la bolsa de valores. ¿Y acciones? ¿Fue una transacción? Sí, de ambos. Exacto. Te dieron efectivo y te dieron acciones. Así que tú eres accionista de la dueña de Encuentra 24. Exacto. Yo tengo cero control, cero acciones directas. Y no participas en nada que tenga que ver con... Para nada operaciones. Ya no te llaman para nada de Encuentra 24. Cuando aparece una llamada, pero no, yo estoy diciendo, ¿qué? No. Pero no. ¿Cómo se sintió soltar ese bebé? Fue duro. O sea, ese 2022 donde realmente teníamos que contratar personas para reemplazarme a mí, reemplazar a mi socio, o sea, imagínate todos los sombreritos que tenía, eran como 7 personas para reemplazarme. Y aparte de eso, control de las cuentas de banco, tú sabes, los firmantes y todo lo demás, y toma esto. Eso ya fue una gran distracción, pero para cuando llegó diciembre de 2022 o enero de 2023. Ahí ya no estabas en la empresa. Que ya no estoy, que ya me monto en un avión, me voy a la Suiza, me voy a mi casa y digo, no tengo un email, no tengo un WhatsApp,
no tengo llamadas, no tengo reuniones. Es como silencio. Digo, un sentimiento encontrado. Por un lado hay cierta libertad, pero por otro lado... Y es difícil hablarlo con ciertas personas porque ellos dicen, pero si tú estás bien, ahora ya vendiste tu empresa. Tienes plata, vives en la Suiza. Y yo estoy... No, pero uno siempre quiere tener algo que hacer y que contribuir y se tiene que estar aportando. Exacto. Hay esta necesidad realmente de trabajar y parte de mi contrato era, obviamente, yo no puedo competir con Encuentra 24. Tienes un non-compete. Sí, exacto. Yo no puedo, mucha gente me decía, vamos a abrir otro Encuentra 24. Y yo, no puedo. No me conviene, no, tampoco. Así que sí, fue durito. Fue un poco duro. Ahora, cuando tú arrancas Encuentra 24, usted no tenía una estrategia de salida, no era vamos a crecer y vamos a venderlo. Absolutamente no, para nada. Porque hay muchos... Yo ni siquiera sabía que era un exit, era como, ¿qué es esto de exit? Tú creas una empresa, es para... Para quedarte. Exacto, aquí en Panamá ¿cuántas empresas hay? Son empresas familiares que tú se las das a tus hijos. Sí. Bueno, obviamente yo no tengo hijos, pero no, la idea para nada era de salir de la empresa. De salir de la empresa, hacer un exit, de que viniera... Pero bueno, muchas empresas de tecnología hacen esto, no todas. Mira, Facebook todavía está súper por ahí. Pero yo tomé una decisión donde dije, creo que después de 17 años, casi 18 años, de darle mi todo, de darle cada idea, de darle... Creo que me encantaría ver hasta dónde Encuentra 24 llega y que alguien más tome todo el control y sin que yo esté ahí diciendo que eso no va a funcionar o eso es una mala idea. O sea, tú decías, yo dije que tú a veces... ¿Aguantabas un poquito el crecimiento? Un poquito. Obviamente teníamos nuevos colaboradores que venían con nuevas, frescas ideas. Sí. Y yo dije, sí, súper idea. Ya la habíamos intentado, ya la habíamos hecho. Y la choteabas, entonces... Sí. O yo le decía, que inténtalo. Y creo que esa era como una mala energía para atraer dentro de la empresa, ¿no? Porque tú nunca sabes, va a venir alguien más y lo va a hacer un poquito diferente y va a funcionar. Mejor si funciona. Y yo estaba viniendo con todo mi que no, yo lo he hecho, eso no. No lo decía, pero lo pensaba. No lo decía, pero lo pensaba. Pero reconocer eso no es fácil para un fundador. No. O sea, entender eso, no es reconocer, es entenderlo, es entender la dinámica. Y a mí me gusta la innovación, me encanta realmente ver cómo inclusive emprendedores crecen, cómo tienen ideas, Y obviamente después de 17 años, imagínate mi edad, ya yo no estoy tan así como los chicos que están viendo nuevas cosas. Pero lo que quiero entender ahora es, le dedicaste 17, 18 años. Sí. Eso como un hijo que lo criaste a los 18 años. Un adolescente, ya era como que ahora ya. Exactamente eso. Yo inclusive fui speaker de un evento donde cuando tenía 13 años yo lo llamé, dije que mi empresa era ahora un adolescente. Bueno, pues. Porque era justamente en ese momento donde los adolescentes, tú sabes, que quieren pelear y hacer la guerra y quieren molestar. Y era justamente cuando el sistema todavía no estaba. Y lo dejé a los 18, que es el momento en donde ya tú le abres la puerta, ya es adulto y tú dices, ahora ve solo. Ves solo. Y justamente esa es un poco la historia. Y ese conocimiento que tú tienes, porque lo adquiriste trabajándolo, te entró plata con la venta de Encuentra 24, o sea, ¿qué haces ahora? O sea, después que llegaste a Suiza, lloraste, no sabías qué hacer. Lloré, vi Netflix, di vueltas, caminé, prendí velas. Binging ahí en Netflix, bueno, ya pasó esa etapa de luto, porque eso pasa, es una etapa de mourning, de luto que tienen las personas cuando venden su empresa. De detachment, también tengo que ya separarme de eso y decir, esta es mi nueva vida. Entonces, explícame cuál es tu nueva vida. Ahí justamente empecé a decir, o sea, todavía, ¿qué me gustaba de Encuentra 24? Me encantaba la innovación, me encantaba la tecnología, me encantaba estar en un ambiente de emprendedores y gente que quieren crecer y que quieren hacer negocios, y ese drive, con Encuentra 24 sentía que estaba solo ahí, ¿no? Era como mi empresa, yo no podía realmente, y tenía clientes que venían y decían, mira, es que quiero mejorar esto en mi página, quiero hacer esto, y les podía dar un consejo, pero realmente no podía ayudarlos más, y ahí es donde yo dije, tuve que realmente meditar y entender qué es lo que yo quiero hacer, y ahí es donde la oportunidad de ser inversionista apareció. Entonces me atrajo un montón el tema de inversionista ángel. Ajá, ok. Explícale a la gente lo que es un inversionista ángel o un angel investor, que es una terminología
Sí. Explícale a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, ¿qué es eso? Claro. Un inversionista ángel es una persona que inyecta no solamente capital, sino también su conocimiento para algunos startups que están en etapa temprana. Así que muchísimas veces que estás iniciando una empresa o ya estás madurando la idea o ya que has creado la idea y la estás monetizando, justamente en ese proceso puede venir un socio minoritario, Sí. que es realmente un inversionista ángel, un angel investor o business angel, como se le llama Sí. en la parte alemana de Suiza. Me encanta el término business angel porque realmente apoyas al negocio. Eso en el área de Zurich, Sí, se le llama exacto. business Angel, okay. sí, en los alemanes o Los alemanes, austriacos o okay. suizos le llaman business angel. Me encanta ese término porque realmente tú ayudas como un ángel a los startups con tu experiencia, con tu network, con la red de conocimiento que tienes y sí con capital. Así que yo he podido aprender todo lo que significaba ser parte de, no solamente de una junta directiva correctamente en la Suiza, sino también de cómo apoyar a algunos de estos startups. Y mi idea era realmente de ser asesor, de ayudarlos. He hecho muchísimo networking en Suiza, hay muchísimas conferencias de startups y me ha encantado ver cómo es la dinámica ya. Ahí hay muchísimas sesiones de pitching y todos vienen y tienen 5 minutos y hablan de su empresa. Y es impresionante. Como el show de Shark Tank. Exacto. Pero tú puedes encontrar sesiones de pitching quizás 2 o 3 al mes. Y son espectaculares. Ellos tienen que subir 5 minutos, tienen que mostrar de qué se trata la empresa, lo hacen en inglés, lo hacen en alemán. Y si hay interés por parte de la audiencia, que muchas veces la audiencia son solamente inversionistas ángeles preaprobados que pueden venir y decir, estoy interesado en invertir contigo, tienes esta oportunidad, es otro nivel. Y yo me dije, ¿por qué esto en Panamá no existe? Pero mira que, bueno, esa es una de las cosas que puede venir hacia acá. Bueno, aquí hay un show de televisión que se copia de Shark Tank, creo que se llama Toy No Toy, ¿no? Que es como... No, te lo juro. ¡Quiero ver eso! Hay un show que la gente... Ahí estaba Mayer Misrachi, que es alcalde. Había un par de personas que la gente va, explica su... Lo mismo que tú sí has visto Shark Tank, ¿no? Sí, definitivo. Bueno, eso... Hay hasta un Shark Tank suizo. Bueno, hay uno panameño también. Ok. Creo que se llama Toy No Toy, donde están estos pelados, Mayer y otro grupo, y es eso, o sea... No, mira, excelente. Tienes la oportunidad de tener airtime, expresas tu vaina y ahí te dicen si quieren invertir o no quieren invertir. Sí. No, genial. Pero eso creo que, digo, en Panamá, y te pregunto, o sea, ¿cómo ves tú bueno, antes de hablar de Panamá, quiero terminar con lo que estás haciendo ahora. Estás invirtiendo tus recursos, mi capital. Después que tú hiciste tu trabajo en Encuentra 24, vendiste la empresa, te entró recursos, te entró acciones, te entró efectivo, y tú has decidido con esa plata invertir, porque no es caridad, o sea, estás invirtiendo, pero en algo que te gusta. Exacto, y que sé. Y a la vez ayudando, y es tu conozco. área de conocimiento. Exacto. ¿Inviertes en tecnología nada más? Sí, por ahora sí en tecnología, por ahora. Digo, es un capital que he invertido muchísimo en la bolsa. Sí, claro, eso ya es para invertido, mira para otro lado. Sí, exacto, no miro que pase lo que tenga que pasar. Exacto. Pero había otro capital con el que quería jugar un poco. Claro. Pero obviamente no jugar, selecciono muy bien con qué empresas quiero trabajar. Aprendí a leer sus estados financieros y con mi experiencia en entender acerca de los founders, de los dueños, cuál es su plan de negocios, cuál es su estrategia. Lo que hago es que invierto en empresas que son parecidas a lo que era Encuentra 24. Así que trato de invertir en empresas de impacto. Solamente quiero invertir en cosas que hacen empresas que hagan algo positivo. Segundo, invierto en marketplaces, que es lo que sé. En marketplaces. En marketplaces. Hay todo tipo de marketplaces y es en donde los puedo ayudar. Y se están... sí. Yo pensaría que esa es una industria madura, ¿no? O sea, como bastante madura, pero hay nuevos marketplaces saliendo de diferentes nichos que la gente... En diferentes culturas hay diferentes necesidades y quizás no es el típico marketplace donde ves que te compro, que te vendo y son diferentes dinámicas. Por ejemplo, hay un marketplace que invertí que son para, en inglés se llaman childminders, que es como, ¿sabes? Después de la escuela hay como alguien que te cuida a tus hijos.
Y Sí. es una persona que en su casa recibe a tus hijos y ellos, tus hijos hacen la tarea y les da de comer. Estas personas están en esa plataforma y los papás, entonces, si quieren encontrar Wow. Sí, ya entendí, una sí. persona que, digamos, si tu chico tiene alguna necesidad especial, tú puedes encontrar a esa persona y O sea, hacer puede haber un ese childminder que sea exacto, especialista y en, es no y una sé. familia que lo está buscando. Entonces, hay ese tipo de marketplaces. O, por ejemplo, hay uno que invertí que también es de salud mental, donde personas que están pasando por depresión o cualquier problema mental eh, pueden encontrar ayuda de su terapeuta en ese sistema. Entonces hay un enlace entre que las empresas de seguro apoyan a esa plataforma para que la persona entre una reunión en la otra no tenga un bajón. Ajá, o un breakdown. Exacto. Yo siento que todo lo que uno hace, todas las necesidades, los servicios, todo se está moviendo a cuando defines Marketplace el está marketplace por tan eso. amplio, Sí, es todo realmente. O sí, sí, sea, sí. yo conozco marketplaces bueno, de que hay, bueno, ahí puedes encontrar lo que sea para tu casa, el que te Sí. quiere que te corte la hierba, el que te vengan a un electricista, un Exacto, plomero, no sé qué, o exacto, sea, de de servicios, servicio. como dije, así que invierto muchísimo sí en marketplaces y en tecnología médica y en femtech, que es tecnología de salud femenina. Ok, Sí. de salud femenina. ¿Has invertido en alguna de las tecnologías? Hoy en día cada vez hay más, bueno, y voy a aprovechar para preguntarte, ya que me estás hablando de femtech, porque con mi esposa siempre hablamos de esos temas. Todos estos devices, el Whoop, Sí. el Aura, o sea, entonces hay mucha innovación al punto de que tú sabes que se predice que en no sé cuántos años no vas a tener que ir al doctor, sino que vas a tener un device que te va a decir que, oye, tienes que ir al doctor, pero ya Ya los hay. más ya los hay. Sí. Y de forma preventiva, o sea, Sí. más que proactiva, ¿no? Que es lo tradicional en la medicina, ¿no? Sí. Y también, ahora que mencionas el tema de las mujeres, pues la mayoría de los estudios que se han hecho tradicionalmente en temas de salud y eso, se han enfocado mucho en los hombres y la realidad es que el tema hormonal de las mujeres es totalmente diferente y cosas que te han recomendado tradicionalmente es porque se probó o se comprobó en un estudio, pero el estudio era de hombres, no era de mujeres. Estás clarito, Entonces, sí. Y hay muchísimo más que se puede hacer ahí, no solamente a nivel de menopausia, de fertilidad, de sexualidad, de orgasmo, desde los periodos, hay muchísimo más que se puede hacer porque sí, no hay suficientes estudios donde se han hecho para mujeres, para mujeres. Inclusive cambia de acuerdo a cultura. Yo como mujer negra y mujer latina, mi cuerpo se comporta completamente diferente que el de una mujer europea o de descendencia europea. Es verdad, es Y verdad. así existen ya las estadísticas de que padecemos un poquito más fuerte de temas como menopausia o temas Es de verdad. Y hay fertilidad. otros temas que es al revés, que las Sí, personas sí, Caucasian tienen otros comportamientos. sí. Y cuesta cuando vas a un doctor porque realmente no, No, porque ellos están trabajando con ese manual que con te el dice, no, no, average, no, sí, tú no sí. tienes nada, eso es normal que tengas dolor extremo una vez al mes. Tranquila, todas las mujeres lo tienen, sí, pero eso no quiere decir que es normal. No es normal. No Bueno, es yo creo que la normal. medicina está cambiando Sí, mucho hoy en día y yo sí leo mucho y escucho mucho de ese tema y uno de los temas que me llama la atención también es, y lo digo porque yo tengo cinco hijas grandes, tengo una chiquita y tengo un niño, o sea que tengo, en total tengo seis mujeres sí, y Emma, que es la chiquita ahorita, es muy deportista y me pongo a escuchar a veces cosas que tienen que ver con eso, con el sí. desarrollo, el deporte. Y una de las cosas que escuchaba el otro día de un doctor que se dedica al deporte, a la medicina deportiva, es Sí. que no hay suficientes estudios basados específicamente en mujeres. Y entonces lo que te decían antes, el tema de que si la mujer debe o no debe hacer esto, A, B o C, o si debe alzar Sí. pesas, cuántos días a la semana, todo ¿En eso, qué momento de su ciclo en qué debería estar momento del ciclo, porque tú haciendo? sabes Sí, que los 14 sí, días, sí, sí. justo antes
es un comportamiento diferente justo después. Es más, Sí. tú sabes que estos devices te dicen de que descansan estos días, en estos días puedes go all out. Y esas cosas, bueno, cuando me Y dicen hay que estás muchísimo de invirtiendo en eso, creo que hay un campo enorme de crecimiento todavía. No, completamente. Hay una chica inclusive que está haciendo, para la gente que le gusta su reloj tradicional, ella está haciendo la correa, que la correa tiene el medidor que necesita. Bueno, pues imagínate. Así que, Sí, porque la gente quisiera tener su reloj normal y poder... su reloj ahí bonito, tú sabes. Sin tener tanto cheche, ¿verdad? Exacto, pero ya se esconde dentro de la otra correa y se puede medir muchísimo. Así que sí, me encanta esa parte, me encanta te felicito poder porque formar parte de eso y poder invertir a eso, pero regresando eso a Panamá. ¿Y cómo ves en Panamá no solo eso específicamente, pues hablemos de eso específicamente, pero en general la cultura de emprendimiento, el apoyo de emprendimiento, la capacidad de fondos? Y te hice una pregunta al inicio, me dijiste que no había sido un issue en Panamá ser o no ser mujer, pero estadísticamente para las mujeres es más difícil conseguir capital para iniciar un negocio. Yo tuve un montón de suerte con mis socios. Y eso es una realidad. Entonces, ¿cómo ves todo esto en Panamá? El mundo del emprendedor aquí, las oportunidades de levantar plata en Panamá, para negocios en Panamá que tengan impacto en Panamá. O sea, yo lo veo posible. No tengo la experiencia como mujer panameña tratando de levantar capital acá, así que no puedo empezar a decir nada acerca de eso. Yo cuando levanté capital yo tenía un laser focus de lo que era lo que yo quería y la persona que me ayudó realmente cuando la seleccioné, porque sentí que en ese tiempo yo podía seleccionar, era una persona que respetaba mi opinión. Y yo podía trabajar con él. Para mí eso era muy importante, no era solo decir que quiero tu dinero. Claro. Yo me llevaba súper bien con él hasta el día de hoy, todavía no podemos conversar. En ese sentido, Panamá yo creo que aquí hay dinero. Aquí hay plata. Aquí hay plata, aquí hay capacidad, aquí hay necesidad. Y donde yo veo que, digamos, países como Suiza o otros países que tienen una cultura de inversionistas ángeles, es que hubo una mayor capacitación para enseñarle a las personas con dinero, con recursos, con dinero, qué pueden hacer para invertir. Y sé que hay asociaciones en Panamá que ya están haciendo eso el día de hoy, que están enseñando a las mujeres un poquito de inteligencia financiera, enseñándoles no solamente a temas de la banca, pero también a hacer inversiones. Pero me parece que todavía falta ese pedacito donde puedan entender cómo pueden ser inversionistas ángeles minoritarias, casi no operativas dentro de empresas, mujeres o hombres, y ayudar muchísimo acá. Creo que la práctica es, bueno, compré una empresa o soy socio 50%, pero realmente no está esta parte de déjame ayudar a un emprendedor que sabe lo que está haciendo, que tiene esta motivación, esta energía, este fuego, y con mi experiencia que yo sé de X, déjame ver cómo lo ayudo a crecer, y algún día si esa persona tiene un exit o si alguien más compra esas operaciones, me regresa mi capital multiplicado por X. Claro. Sí, yo creo que hay mucho de eso aquí en Panamá, de que la gente quiere, si se quiere meter, quieren controlar, quieren tener mayoría. Sí. Porque la definición, bueno, ya tú mismo la has dejado muy clara. Un inversionista ángel no solamente quiere un retorno financiero, es una persona que también tiene un componente altruista en esa inversión y quiere realmente ayudar a y tiene que tener la paciencia tiene que tener los fondos y tiene que tener la paciencia para no entender esta persona me va a regresar ese dinero en un año, porque no va a suceder y es posible que lo pierdas todo. Pero es igual que cualquier inversión. Todo el mundo siempre me dice, Wendy, tú eres un inversionista ángel y eso no es un riesgo. Hay tantos riesgos. Todas las inversiones hay un riesgo inclusive de montarte en un avión, un riesgo de comprar una casa y que se devalore. Yo tengo una oficina aquí en la ciudad de Panamá, ahí está vacía. ¿Me explico? Hay riesgo con todo. Claro. Pero si tú diversificas, inviertes aquí, inviertes allá, inviertes donde tú sabes que tú puedes quizás ayudar, donde tú tienes contactos, porque yo creo que un gran componente de inversionista ángel es saber, sabes que yo te puedo hacer una llamada y te coloco el networking que ese tiene. networking, te puedo abrir la puerta de tal lugar, te puedo poner en una reunión con esta X persona que quizás no te puede ayudar, no te puede comprar, pero te puede dar una guía y una ayuda.
Y eso es lo interesante, que me encanta esa partecita. Oye, me alegro que estés haciendo lo que te gusta. Sí. Lo que te gusta. Y mi primera idea fue realmente de aprender a hacerlo bien para poder regresar a Panamá y hacerlo. Las inversiones que he hecho han sido interesantes, son pequeñas, son pocas, pero mi deseo realmente es de venir a Panamá y ver cómo podemos aplicar esto. Yo he tenido conversaciones con algunas personas que quieren crear un grupo de inversionistas ángeles en Panamá. Sería, de verdad que yo creo que y hacer esa parte de esa capacitación y docencia enseñarles, también, de docencia, ¿no? de enseñarles, porque todos estos clubes de inversionistas ángeles que estoy en Suiza, no es que los suizos saben, hay capacitaciones mensuales a las cuales asisto todavía y te enseñan. O sea, tú te estás capacitando. Yo todavía me sigo capacitando porque las reglas cambian, las dinámicas cambian, y ellos te van explicando cómo hay empresas que le dan incentivos de acciones a sus empleados. Ellos te explican cómo manejar esa dinámica. O si tú haces una inversión como, digamos, de SAFE, que es lo que se utiliza en Silicon Valley, cómo funcionaría eso. Entonces hay que también entender en Panamá, con las leyes de Panamá, cómo podemos eso estructurarlo. Y por ahora estoy en conversación con otra persona que quiere traer a algunos inversionistas ángeles de España. A Panamá. A Panamá. Queríamos hacerlo el año pasado. Empezamos a tener conversaciones con, tú sabes, los key stakeholders aquí. Claro. Y al final se lo pusimos ahora para este año. Y inclusive voy a verlo la próxima semana. Me voy a Hawái mañana. ¿A Hawái? Mañana voy a Hawái. Y lo voy a ver y vamos a tocar ese tema porque queremos intentar hacerlo este año nuevamente. Y queremos contar con apoyo de las instituciones aquí. Yo me alegro de verdad que esté en tu radar. Sí. Venir a Panamá y darle a Panamá parte de tu conocimiento, porque de verdad que Panamá lo necesita. Yo creo que personas como tú, lo que han hecho, como dije antes, ojalá más personas conozcan quién es Wendy, porque Encuentra 24, todo el mundo sabe lo que es, pero no necesariamente quién está detrás de eso, lo que ha hecho y cómo lo hiciste. Y espero que sigas apostando a Panamá. Claro que te quiero dar una oportunidad para que te despidas y para que a todas esas personas que están pensando en emprender o que están ya desarrollando un negocio, que tienen una idea, o sea, ¿qué palabras de aliento les puedes dar? Lo primero sería que lo intenten. Inténtalo, y que lo intenten ahora, lo intenten más adelante. Cualquier idea que tengan, realmente es tan bonito crear algo. Creo que es una experiencia que creo que cada persona tiene que hacer. Y si tienen alguna idea, madúrenla, convérsenla con alguien en que confíen, traigan 1 o 2 socios, no se pasen con los socios. Personas que tengan las capacidades, que puedan traer algo a la mesa y crear algo fantástico, porque no hay nada tan lindo como tener una idea innovadora, verla de papel y después ya poder tocarla y poder conversar con otras personas. Inclusive si falló, es muy lindo poder decir, sabes que yo lo intenté. Así que, y si se falla, bueno, se puede siempre buscar trabajo, se puede intentar otra idea, pero es parte del proceso de emprendimiento. Creo que todo emprendedor ha tenido 2 o 3 ideas fallidas. Así que no hay que tomar ningún fallo como algo que no. Es parte del proceso, es parte del aprendizaje y es lo mejor que te puede pasar, que tú falles. Lo mejor, de verdad. Porque ya sabes qué hacer, qué no hacer y eres alguien experimentado. Así que gracias, Wendy. Gracias por tu palabra. Gracias por el espacio que nos has dado para enseñarnos y hablarnos del emprendimiento y que no todo es tan fácil, pero que vale la pena. Vale la pena. Muchísimas gracias, Romulo. Gracias, Wendy.